El análisis de mercado llega gracias a PEXA, profesionales especialistas en cobranzas S.A. Gracias, Ana. Nos encontramos con don Oscar García, director de libre competencia de la Codeco, con quien hablaremos sobre los últimos resultados en cuanto a la canasta básica de alimentos. Oscar, bienvenido a Capital. Muchas gracias, Orlando, con gusto. Oscar, hay unas nuevas cifras que han salido a relucir en torno a la canasta básica de alimentos y que indican que la canasta ha bajado de precio. Explícame, ¿qué ha sucedido? ¿Qué fenómeno ha ocurrido que esto se ha producido en el mercado nacional? Bueno, nosotros hemos identificado que luego de los episodios inflacionarios que se dieron, sobre todo en el año 2007 y con mucha más fuerza en el 2008, la canasta básica de alimentos, según la metodología que registra a Codeco, a partir del mes de agosto empieza a tener unos signos positivos en el sentido de que los precios primero empezaron a estabilizarse. Esto significa que crecieron mucho menos de lo que venían creciendo a inicios del 2009, y en los últimos meses, ya en la mayoría de los últimos meses del año pasado y lo que va de este año, me refiero a los meses de enero y febrero, los datos muestran una disminución. ¿Esta disminución de cuánto ha sido y cuáles han sido los rubros dentro de la canasta que han incidido para que se haya dado esa rebaja? Por ejemplo, en el caso de febrero, que es el último dato disponible en este momento, la encuesta que terminamos la semana pasada, tenemos una reducción de $1.27 en cuanto al costo promedio de la canasta básica para la provincia de Panamá. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el mismo mes del año 2009, tenemos una reducción de más de 9 balboas. Es una reducción que uno puede ver, digamos, de manera horizontal en el resto del país. Tenemos el caso de, por ejemplo, la provincia de Chiriquí con una reducción de más o menos $5, igual que en el caso de Colón. Las únicas provincias donde no ha habido una reducción en el último año, tomando en cuenta pues los últimos 12 meses, son Bocas del Toro y Coclé. Si en el caso de Panamá nos enfocamos en las cadenas de supermercados, también observamos unas reducciones importantes. En este caso, por ejemplo, de la cadena que en general sale con costos más altos, que es la cadena Revesmid, ha tenido una reducción de alrededor de 22 balboas en estos últimos 12 meses, y en general todas las cadenas reflejan una disminución. Oscar, sí. Lo que sucede es que la mayoría de panameños tal vez no compran en los supermercados, sino más bien lo que denominamos las tiendas del chinito. Y sin embargo pareciera ser que allí no se refleja esta caída de la canasta básica. ¿Cómo ustedes están trabajando este tema? Es correcto, nosotros hemos registrado que a pesar de las diferencias más bien de las caídas que muestran las cadenas de supermercados en sus costos promedios, no ocurre lo mismo con las abarroterías ni con los mini super. En este caso las abarroterías han aumentado en promedio unos 7 balboas y los mini super 8 balboas. Hay distintas explicaciones que se pueden dar de por qué estos formatos que son más pequeños venden más caros que el supermercado. Creo que la primera explicación tiene que ver con el volumen. El volumen de compra de los supermercados evidentemente es mucho más alto que el de estos formatos más pequeños, y eso les da un mayor poder de negociación frente a sus proveedores. Además, yo creo que hay algunos otros elementos que se conocen por la ciudadanía, el hecho de que en algunos de estos locales también le fían a los consumidores, y quizás sobre todo el tema de la inmediatez. Tú tienes estos establecimientos básicamente como un vecino más en tu barriada, te da un valor agregado de la comodidad, de que ante cualquier apuro pues no tienes que salir a las vías principales, y seguramente, digamos, estos comercios aprovechan un poco esta situación para cobrar un poco más de lo que se puede encontrar en los supermercados. Ahora, ¿cuál es la recomendación para el ciudadano panameño? Entonces, buscar lugares con los mejores precios. En base a esto, tenemos dos recomendaciones. La primera es que maneje información. Por supuesto, no pensamos que nadie va a hacer una encuesta pues desde el 24 de diciembre hasta el área de La Chorrera. Esa encuesta la hacemos nosotros, la damos a conocer, al menos en el caso de lo que se conoce como la canasta básica popular, pues cada 14 días en los diarios. La información siempre está también en nuestra página web. Lo importante es que se manejen las diferencias por área geográfica y por cadena de supermercado, y cada uno se ubique dentro de su realidad, ¿no? Los datos no cambian generalmente de forma dramática. No es que un supermercado hoy aparece que es el más barato y el próximo mes aparece que es el más caro. Generalmente los posicionamientos se mantienen bastante. Hay algunas diferencias en algunas áreas geográficas, como el caso de San Miguelito, donde quizás el nivel de competencia es mucho más agresivo, pero en general estos datos son bastante estables. Entonces lo que los consumidores deben hacer es manejar esas informaciones y tomar decisiones, digamos, de manera más clara para lo que es el manejo efectivo de su presupuesto. La segunda recomendación tiene que ver con el tema de planificación de las compras. En la medida que se planifiquen las compras,
Esto permite quizás aprovechar las idas a los supermercados y comprar una mayor cantidad de productos, ahorrándose las idas a los supermercados más pequeños, a los mini super y a baroterías, ¿no? Entonces hay que hacer ambas cosas, planificar, informarse para tomar mejores decisiones. ¿Cree usted que esta tendencia de la baja de la canasta se va a mantener para los próximos meses? ¿Cómo lo han visualizado? Igual que en los años anteriores, va a depender muchísimo, y yo creo que este es el aspecto principal de lo que ocurra en los mercados internacionales, al menos con dos grandes productos: el caso del petróleo y los derivados de los hidrocarburos, por la incidencia que tiene no solamente en el tema de combustible, sino en el tema del flete de los productos que importamos y en el tema de la generación de energía eléctrica. Y por otro lado está el tema de lo que se conoce como los commodities. Por ejemplo, en el caso del trigo, el precio internacional del trigo pues ha tenido incidencia muy clara en lo que es el costo de la harina y eventualmente en el costo del pan. El precio del maíz, por ejemplo, tiene incidencia en la alimentación, o el costo de la alimentación de la carne avícola y de los puercos. Entonces depende. Si el mercado internacional tiene un comportamiento estable, nosotros deberíamos estar viendo tasas de inflación en Panamá este año cercanas, digamos, a lo que ha sido nuestra tendencia de 1 a 2%, quizás ligeramente por encima, alrededor de 3%. Si los combustibles empiezan nuevamente una tendencia alcista, pues evidentemente corremos el riesgo de revivir los episodios inflacionarios del 2008. Gracias, Oscar, por tus excelentes comentarios. Fue Oscar García, director de Libre Competencia de la Codeco, para su segmento del análisis del mercado. Mucho gusto. El análisis de mercado llegó gracias a PEXA, profesionales especialistas en cobranzas S.A.